Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 8 minutos. Seguimos con nuestro espacio de noticias. El presidente Guillermo Lasso, durante la jornada del pasado martes, presentó la campaña denominada Infancia con Futuro, que busca reducir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Hay una cifra oficial que da cuenta justamente de un número realmente revelador de niños que no logran satisfacer las necesidades justamente de alimentación. Y por ello se habla de 1 de cada 3 niños y niñas menores de 2 años que sufren de desnutrición crónica, realidad que se convierte en un gran obstáculo, y es justamente aquello que va a motivar esta entrevista que mantendremos con Erwin Ronquillo, quien es el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y que visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, señor secretario? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por abrirme el espacio, a las órdenes para poder dialogar al respecto de este nuevo proyecto. Claro que sí. A ver, primero pongamos en contexto, ¿cuál es hoy la situación que deriva o desemboca en este cálculo de niños y niñas que están en esta línea de desnutrición infantil, señor secretario? Sí, como usted bien lo mencionó, el Ecuador actualmente ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con el más alto índice de desnutrición crónica infantil en niños menores de 2 años, solo detrás de Guatemala e inclusive por encima de Venezuela y Haití. Eso significa que cerca de 180,000 niños en este momento en el Ecuador sufren de este problema. Ahora bien, una cosa importantísima para que la ciudadanía lo conozca, Fabricio Belkis también, es que la desnutrición crónica infantil no es un tema exclusivamente de falta de alimentos. La desnutrición crónica infantil tiene muchas más causales. Por ejemplo, la falta de acceso a agua segura y saneamiento. La falta de lactancia materna hasta los 6 meses, exclusiva, de manera exclusiva y en conjunto con la alimentación del hogar hasta los 2 años. La falta de controles prenatales, postnatales y algo importantísimo que es la falta de vacunación pediátrica. En el Ecuador, cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos de que casi cerca de 2 años habían pasado sin que los niños reciban su cuadro básico de vacunación pediátrica. También hemos encontrado que hay un subregistro del 16% de niños. ¿Eso qué significa? 16 de cada 100 niños en el Ecuador no han sido registrados, no tienen registro de nacimiento, no han sido inscritos. Por lo tanto, el Estado no conoce que existen. Y obvio, si el Estado no conoce que existen, no puede llegar a ellos con ayuda. Y en las zonas rurales es aún peor, 25 de cada 100 niños. 1 de cada 4 niños en las zonas rurales no tienen un registro de nacimiento. Entonces, por eso, el presidente de la República, el día martes 30 de noviembre, presentó el proyecto Infancia con Futuro, que es un proyecto emergencial, es de carácter emergencial para contener ese aumento de la desnutrición crónica infantil, y vamos a salir a territorio con 300 brigadas. Vamos a visitar a 330,000 beneficiarios, madres, gestantes, niños y niñas hasta los 2 años de edad, en 728 parroquias de 195 cantones, 195 de los 220, casi todos los cantones del Ecuador, en 23 provincias. Determinados estas parroquias en base al índice de desnutrición crónica y adicionalmente a la concentración de niños. ¿Por qué es muy importante entender esto? Porque en Sierra Centro es donde hay los índices más altos, pero hay menos densidad demográfica. En cambio, en Guayaquil y Quito, que son ciudades donde el índice de desnutrición es alto, pero no más alto que la media del Ecuador, pero en cambio hay muchos niños, por lo tanto hay mucha concentración de niños. Entonces, esa es la acción emergencial que vamos a hacer en conjunto con los ministerios del área social. ¿Por qué también esto es importante? Nosotros, desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, tenemos un rol articulador y coordinador. Nosotros trabajamos en conjunto con los ministerios de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Educación, Agricultura, Registro Civil, y con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y con el MIDUBI. Porque en el proceso que vamos a realizar en territorio también vamos a hacer identificación de casas que tienen dificultad de acceso al agua segura y al saneamiento.
Y en aquellos casos, en las casas que encontremos, en los hogares que encontremos, que tengan la mayor dificultad, tengan niños con desnutrición y adicionalmente no tengan acceso a agua, vamos a entregarle en conjunto con Midubi un kit de saneamiento, un kit de agua segura, que es un clorificador con panel solar para que inclusive sea autónomo de la energía eléctrica. Estamos hablando de las zonas rurales más alejadas. También vamos a encontrar casos porque sabemos que existen hogares que no tienen ni siquiera una letrina. Entonces vamos en esos casos a entregar un kit de saneamiento. ¿Tienen identificados esos hogares? Que es un biodigestor para estos casos. Justamente el proceso de brigadas en territorio tiene ese propósito: identificación, captación y derivación de casos. Hemos hecho ya un mapeo a nivel nacional en base a los registros administrativos, tanto de los distintos ministerios como del registro social, que es una preidentificación justamente para poder hacer que las brigadas vayan específicamente a aquellas zonas donde sabemos que hay niños que no han sido registrados y donde vamos a captar de manera temprana a madres gestantes, porque esa es otra cosa importante. Nosotros tenemos que ganarle a la desnutrición crónica infantil en los 1000 primeros días de vida, es decir, desde la concepción hasta los 2 años de edad. En la etapa de gestación son 279 meses, 270 días. Luego, los 730 días posteriores equivalen a 2 años. Esa ventana de 1000 días, que se conoce como la ventana de oportunidad, es donde podemos realmente hacer la diferencia. Y es por eso que nosotros vamos a enfocarnos en esa ventana de tiempo y vamos a tratar de captar a las madres lo más temprano posible, para que podamos inmediatamente derivarlas a los centros de salud para que tengan sus chequeos prenatales, para que reciban ayuda nutricional con hierro, ácido fólico, vitaminas, y en el caso que encontremos que la madre esté desnutrida, también con micronutrientes. Entonces son varias acciones que vamos a ir haciendo en territorio, y ese es el anuncio de Infancia con Futuro que hizo el presidente el día martes. Entendemos que la meta que se ha trazado es pasar del 29% de casos de desnutrición crónica infantil al 23%. Si bien esto podría resultar un avance, esto en los 3 años y medio de gobierno, si bien podría resultar un logro importante, también podría sonar a poco en cuanto a porcentaje como tal. ¿En dónde radican los principales retos ya en macro de esta intención? Esto es muy importante. Nosotros tenemos una medición de desnutrición crónica en el país que data del año 2018, que es una encuesta que tenía varios objetivos en temas de salud, y particularmente midió también la situación de desnutrición en el país, y ahí se encontró que ese dato, entre el 27 y el 29% de los niños en el Ecuador sufren desnutrición crónica infantil. Vamos a actualizar ese número y estamos trabajando con el INEC para hacer una nueva medición exclusivamente, ahora sí, solo para temas de nutrición crónica, y esperamos tenerlas hacia finales del año 2022. Eso nos va a dar la nueva realidad, que según los expertos, debido a la pandemia, posiblemente vamos a tener un número mayor. Entonces, sobre eso, la meta que propuso el presidente de la República es reducir 6 puntos la desnutrición hasta el año 2025, 6 puntos porcentuales, y llegar al 10% hacia el año 2030. Ese es un reto extremadamente complejo y que no lo vamos a poder lograr solos. Por eso es que el llamado del presidente es a que nos unamos. Y así como pudimos hacerlo y casi lo imposible de vacunarnos en 100 días, 9 millones en 100 días, tenemos también la posibilidad de, trabajando juntos, la sociedad civil, el Estado, los GATS, la empresa privada, la academia, y nos unimos en esta gran causa nacional, vamos a poder lograr este objetivo. Los países que lograron, porque sí hay casos de éxito y de hecho son cercanos: Perú, Chile, Colombia. Perú es uno de los casos más emblemáticos a nivel mundial y es un ejemplo a nivel mundial del combate a la desnutrición crónica. Ellos hace 15 años tenían índices similares a los de Ecuador, 28%. Hoy, luego de 15 años, están alrededor del 11%. Pero luego de aplicar seguramente una política pública de largo aliento, ¿no? Lo lograron justamente haciendo que, independientemente de la bandera política e independientemente del gobierno de turno, todos los gobiernos siguieron la política de combate a la desnutrición crónica infantil que se inició hace 5 años. Entonces, de la misma manera, el presidente de la República hizo varios anuncios. Por ejemplo, en la creación de un fondo de sostenibilidad para la estrategia de combate a la desnutrición crónica infantil.
Este fondo va a ser alimentado con la venta del Banco del Pacífico y otros activos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Dice, yo cuando vine acá me encontré con un problema enorme con respecto a la infancia y sin presupuesto. Yo no quiero que a las futuras generaciones les pase lo mismo. Yo quiero dejarle a las futuras generaciones un fondo que no se toque, que esté blindado por ley y que podamos, y que todas las futuras generaciones tengan ahí asegurados los recursos y que no lo toque nadie, solo para la infancia. Esos recursos, usted dice, con la venta del Banco del Pacífico, ¿eso va a servir para esta política? No, nosotros para lo que ya le mencioné, el proyecto Infancia con Futuro está financiado. Eso ya está en el presupuesto del próximo año. Eso ya está financiado y esto es muy importante. La Ley de Desarrollo Económico que acaba de pasar ya por el Ministerio de la Ley tenía el propósito de que todos los fondos que se recauden vayan a programas sociales. Uno de esos, el de la desnutrición crónica infantil, por eso era importante que se apruebe. Durante la pandemia hay mucha gente muchos ecuatorianos que salieron mucho más afectados que otros. Entonces, la Ley de Desarrollo Económico tiene el propósito de que podamos atender a aquellos ecuatorianos que fueron más afectados por la pandemia y que podamos financiar programas de ayuda social como el de la desnutrición crónica infantil. Y otra cosa muy importante que tiene la Ley de Desarrollo Económico es que le quita el IVA a los pañales. Sí, que es algo que tal vez quienes ya no somos padres, ya tenemos hijos mayores, o quienes todavía no son padres no lo entendemos, pero quienes son padres, quienes son madres, van a entender que es extremadamente importante. Y otra cosa, otro aspecto fundamental de la Ley de Desarrollo Económico es que contiene la deducción de impuestos para las empresas y las personas que donen a fundaciones que ayuden a la desnutrición crónica infantil, enfocado en madres gestantes y en niños menores de 2 años. Como parte de la estrategia, el presidente de la República había anunciado que se gestionan recursos para un programa de apoyo nutricional a sectores más vulnerables. Ahí yo quiero consultar cómo se está entendiendo justamente este concepto de apoyo nutricional que se busca brindar. Así es. El presidente de la República hizo el anuncio, de hecho ya es un compromiso de $170 millones hasta el año 2025 en apoyo nutricional. Como yo le mencionaba al inicio, la desnutrición crónica infantil no es un problema exclusivamente de hambre. Sin embargo, sí existe en el Ecuador problema de hambre, sobre todo en la población con mayor situación de pobreza y extrema pobreza. Entonces, dentro de este proceso de brigadas en territorio, vamos también a identificar a los más pobres de los pobres, quienes tienen inseguridad alimentaria, que así es como técnicamente lo conocemos, y vamos a entregarle una tarjeta que se conoce como, se va, a alimentar con los fondos de los bonos de desarrollo humano, y que va a tener un propósito de entrega de alimentos. Es decir, no va a ser el objetivo fundamental la entrega de dinero, sino de alimentos. Va a ser una tarjeta con chip y con un código QR que le va a permitir a la madre, inclusive dentro de los 1000 primeros días, porque esa es otra característica de esta tarjeta, le va a permitir a la madre adquirir alimentos en las tiendas de barrio, en la economía popular y solidaria, pero también en las cadenas, en el caso de las ciudades más grandes. Señor secretario, ¿la secretaría que usted lidera era lo que antes se denominaba el Plan Toda una Vida? Correcto. ¿Cómo lo encontraron? Bueno, cuando el presidente tomó la decisión de transformar esta secretaría técnica que anteriormente se llamaba Plan Toda una Vida y que tenía las misiones, unos proyectos que se llamaban misiones, la orden que se dio fue de transferir esas misiones a los ministerios rectores. Lo que sucedía es que desde esta secretaría se manejaban temas que correspondían a otros ministerios. Entonces había de alguna manera incluso hasta duplicidad de funciones. Lo que se hizo es transferir las misiones hacia el Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien ha garantizado que el proceso, la atención a los usuarios se va a mantener. Había otra misión que tenía que ver con Casa para Todos que se entregó al MIDUI. De esa manera encontramos una secretaría que tenía 520 personas y pudimos hacer una optimización importante y actualmente tenemos no más de 150 personas. ¿Y era una secretaría que encontró con presupuesto o sin presupuesto? Bueno, era una secretaría que tenía presupuesto hasta el mes de septiembre y justamente lo que hicimos es poder optimizar los recursos
para no duplicar. Esto es lo más importante. El gobierno del encuentro y el presidente de la República tiene el objetivo de que podamos garantizar que cada dólar, cada centavo del ciudadano se maneje de manera responsable y eficiente. Y eso es lo que estamos haciendo. Le entregamos esas misiones hacia los ministerios rectores, quienes con su gente, y eso es muy importante, con su mismo equipo de gente, están dando el servicio al ciudadano. Correcto, señor secretario. Nos ha dicho que está financiado, que consta en el presupuesto. Nos ha hablado del tema del Banco del Pacífico y usted nos decía que quede blindado mediante ley. ¿Eso significa que van a vender el Banco del Pacífico y se va a presentar algún tipo de reforma legal para poder blindar estos recursos? El Fondo de Sostenibilidad para combatir la desnutrición crónica infantil tiene el propósito de financiar lo que hace falta. El presidente hizo un anuncio de que ya con la Ley de Desarrollo Económico financiamos 329 millones de dólares para el plan, pero se necesita mucho más, porque queremos llegar al 100% de los ecuatorianos. Entonces, lo que se va a hacer, este fondo va a tener un fideicomiso que va a tener, obviamente, todos los resguardos legales para que no sea tocado en el futuro. Normalmente estos esquemas de fideicomiso tienen, digamos, los pesos y contrapesos dentro del mismo esquema para evitar que sea tocado por terceros. Correcto, señor secretario, gracias por el tiempo y por la gentileza con esta información. Ojalá que el plan fluya como usted nos ha explicado, porque realmente suena muy interesante, suena bonito. La cosa es que funcione y que se mantenga en el tiempo, señor secretario. Esto es muy importante. El proyecto arranca este mismo mes con un piloto. Entre diciembre y enero vamos a hacer un piloto en territorio, los vamos a mantener informados para que ustedes nos puedan también, los medios, acompañar y vean lo que estamos haciendo. Y ya el despliegue a nivel nacional arranca en el mes de febrero del 2022. Correcto, pendientes de aquello. Muy gentil por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Una apuesta que, insisto, le hemos dicho al señor secretario, a nuestro invitado, ojalá que se mantenga en el tiempo, porque claro, es muy importante atacar la desnutrición de nuestras niñas y niños fundamentalmente. 8:24 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.